Pues como os digo, Vale, hoy lo tengo aquí en directo. buenas. Gracias. Paciencia, porque como no hago nunca los directos así, siempre los hago cama a distancia. Es verdad que no había pensado que estando aquí nos Ya, acoplaríamos y vale. toda la cosa. Pero bueno, como os decía, él es No, parezco especialista. más pequeñito que tú. ¿Pareces? Bueno, acerquémonos. Mira, Ahí mira, mira, esto un mira, poquito. mira. Sí, Ahí, ahí. ahora. Ahí estamos mejor, ¿no? Vale. Pues eso, que como os decía, que él es especialista en perro de aguas y muchas veces vemos en las redes sociales perros muy emplastados, ¿vale? Entonces me gustaría un poco tener su punto de vista, ¿no? Porque también hace poco le envié un vídeo de un perro que tenía como la rasta muy, muy junta a la piel. Pero bueno, no vamos a ir paso por paso, ¿no? Cuéntanos un poco, Alejandro. El perro de aguas es un perro muy característico, ¿no? Porque, ¿cuál es el trabajo que haces habitualmente con un perro de aguas? Bueno, yo normalmente lo que hago, yo soy un apasionado de las rastas, entonces para mí, perro de aguas, como mejor está es enrastado. Entonces lo que hago es, tengo perros que me vienen cada mes, perros que me vienen cada mes y medio. En el momento que les hago las rastas, lo que hago es los licencio, digamos, a los clientes, les enseño a mantenerlas en su Uh casa -huh. y luego pues van viniendo cuando ellos quieren a cortar, limpiar higiénicos, un poquito esto, ¿vale? Pero, Mm, de hecho, o sea, los perros de agua tienen las rastas, pero las sí, rastas, o sea, hay gente que piensa que las rastas se hacen solas, o sea, que el perro tiene la rasta ya así bien hecha y ya. menudo. Mm. ¿Cómo es el proceso de hacer una rasta? A ver, la rastra tienes que ayudar sobre todo a haber un porcentaje muy pequeño de perros de agua que sí que enrastran solos, pero es un porcentaje, un 10% quizás. El resto los tienes que ir ayudando. El perro de agua tiene su pelito primario, su pelo secundario que se va enrollando. Normalmente lo que tiende es a emplacarse. De hecho, el pelo secundario cuando nace lo que hace es una placa y lo que nosotros hacemos es de manera manual ayudar a que este pelo secundario se vaya enganchando al pelo primario y se vaya convirtiendo en una rastita, ¿vale? Esta rasta al principio tienes que cuidarla más, tienes que ir abriéndola y una vez que está hecha y bien preparadita, pues ya está, los mandamos para casa y ya está. Vale, Mm. entonces esto es un proceso, digamos, Mm. de un tiempo, es un proceso en el cual se hace, pero cada cuándo debería venir un perro de aguas a tu pelo para que estuviera bien. Vale, por ejemplo, cuando empezamos con el proceso de enrastado, sí que tienen que venir cada 3 semanas, cada mes más o menos, y trabajar en casa. Yo enseño al cliente a que trabajen en casa y separen estas rastas, este pelito, ¿vale? En casa, que trabajen cada semana. ¿Que no quieren trabajar cada semana? Pues que vengan más a la pelu. Ujú. Esto yo se lo doy a elegir. Oye, ¿qué queréis hacer? ¿Vais a trabajar? Muchos dicen, no, mi perro no me deja. Bueno, pues no te preocupes, ya te lo hago yo. Y para eso estamos. Entonces, conseguimos la rasta y una vez que hemos conseguido la rasta, la cortamos en la medida que cada perro nos permite. Hay perros que permiten una rasta más larga, otros más corta y ya está. Ujú. Tenemos el perrito enrastado y precioso. Porque, a ver, hay una cosa que seguro, yo la he oído, o sea, que seguramente todos los que estáis aquí la habéis oído, ¿no? Que el perro de aguas es un perro que vivía, los pastores lo tenían y que solo con que vaya una vez al año ya está. He oído dos cosas, una es esta y la otra es que le va bien al perro de aguas el raparlo muy corto. Son cosas que yo he oído y he oído de como que es de, a ver, como Vox Populi diríamos. Al respecto, ¿tú qué les dirías a la gente que te dice que el perro de agua se hace? Entiendo que para ti es casi como igual te estoy insultando, no es la voluntad, pero que esta gente que te dice que no, que el perro de agua es una vez al año y si no rapar, ¿tú qué les dirías? A ver, el que me diga el perro una vez al año y rapar, antes lo decían los criadores, ya no lo dicen, afortunadamente. El criador ya se ha dado cuenta que el perro necesita un mantenimiento. No es lo mismo un perro que está en el campo a un perro que está en la ciudad, está en casa, muchas veces se sube en el sofá o se sube a la cama, por lo tanto necesitamos higiene. Una rastita limpia, cuidada, el pelito abierto, que respire. Es que no hay mucho que decir, es que es algo como bastante obvio. Cuando se lo explicas a un cliente y lo entiende, genial, y si no lo entiende, pues no es mi cliente. Claro. Que lo rapen en cualquier otro sitio y ellos se quedan contentos
y ya está. Y yo también, porque yo no quiero perros para estar rapándolos, la verdad. No, no me apetece. Bueno, aparte que es muy frustrante estar constantemente rapando perros, os diría que no es bueno también para el perro, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Hay una persona que ha publicado un vídeo de un perro con unas rastas muy a ras de piel. Entonces yo le decía, oye, ¿cómo es posible que un perro de agua se enrede tanto que la única solución sea pasarle una máquina tan corta? Porque además en el vídeo se ve que realmente está como casi a piel, ¿no? Entonces, y aparte que que la persona que hace el vídeo dice que tiene alopecia. Es verdad que es pobre el de esto, pero puede llegar a un punto donde tenga alopecia por culpa de la rasta, o sea, que la rasta sea tan fuerte que termine afectando a la piel. A ver, coño. Yo no soy dermatólogo, pero yo me hago 4 perros de agua todos los días. Entonces, y llevo 5 años haciéndolos. Ah, que por estar anudado el perro tenga alopecia, yo la verdad no he visto ningún caso. Sí que ves que el pelo está hecho una mierda, que dentro de esa placa o de esos nudos que hay arena, se producen dermatitis, pero llegar a un caso de que tenga alopecia, yo no lo he visto. Sí que es verdad que encuentras de todo, encuentras tesoros debajo de esa placa, Cuéntame algún ¿vale? tesoro que hayas encontrado por ahí. Bueno, pues hemos encontrado Ah, espigas, muchísimas. ahora vienen las gramíneas. Claro, sí. Pulgas, no veas. Bueno, Arena, garrapatas. claro, arena en las playas, zonas de playa, arena terrible. Empiezas a pasar la máquina y no puedes, y te cargas una cuchilla, y te cargas otra, y te cargas otra. Esto es muy típico. Y bueno. Porque esta es otra de las cosas que había oído de los perros de agua, que como más agua de mar, mejor, que mejor se formaba la rasta. Esto lo oí en directo en una competición de belleza de PDAE, ¿vale? Que me acerqué, yo siempre he estado en el tema de caniches y me hizo gracia, entonces es verdad que es verdad, les va bien el perro de agua, A ver, el agua salada. la sal sí que ayuda a texturizar. Por lo tanto, un perrito enrastado, cuando se moja en el agua del mar, se le va a marcar más la rasta. Va a ser una rasta más bonita. Am, pero también es verdad que el agua del mar a la piel depende cómo le puede afectar. O Le sea, irrita, ¿no? claro, bueno, no a ¿No? todos, ¿eh? O sea, que es la típica pregunta, esa pregunta me la están haciendo ahora mucha gente que se marcha Semana Santa de vacaciones. Oye, ¿qué hago? Que me voy a la playa y ¿qué hago con mi perrito? ¿Le aclaramos todos los días? Pues yo digo, depende del perro. Yo tenía mi perrita de aguas que iba al mar y cada día, como no la aclarara, pillaba aquí una dermatitis brutal, y sin embargo tengo clientes que llevan el perro a la playa todos los días y no tienen ningún problema y no la aclaran. Y también me encuentro muchos en la playa con después dermatitis húmeda, porque hay perros, sobre todo el mayor problema de la playa es que después no se secan bien. Si el perro no se seca bien y está un día en la playa, otro, al final muchos acaban con dermatitis húmeda. Bueno, de Esto sí. hecho, hay una pregunta de Canin. Todas las preguntas que hagáis, yo se las voy a ir haciendo Sí, a a mí me Alejandro, ¿eh? cuesta. Dice, no, no te preocupes, te la leo. La rasta cuesta mucho secarla. No es conveniente que quede húmedo. Puede producir hongos, totalmente, de Sí, verdad. sí, sí. ¿Qué sugiere para asegurarnos que quede bien seco? Bueno, aquí influye el grosor de la rasta y luego, evidentemente, cuando acabes de bañar a tu perro, si hace bueno, pues genial, y si no, pues utilizar toallas, utilizar bayetas absorbentes. Ahora mismo Artero tiene una bayeta muy buena, Setervacchio tiene otra bayeta, y con estas quitas muchísima humedad, ¿vale? Voy a hacer publicidad. M10 tiene un producto que es de secado rápido, que ayuda muchísimo. Yo lo uso mucho en la peluquería. Es un spray que lo pones y te ayuda después cuando pasas el secador, te ayuda mucho a secar. Podemos usar el secador. Esto ya hace ya años que todo el mundo sabe que no pasa nada por secar con un secador a un perro de aguas, que la rasta no se deshace, ¿vale?
querría que les explicaras un poco lo que habíamos estado hablando, porque antes de empezar el directo hemos estado hablando de esto, ¿no? De cuando tienes un perro con una rasta tan a ras de piel, Sí. ¿cómo puedes hacer para ganar espacio si no lo tiene, ¿no? Y me comentabas que normalmente hay una capa, que es la capa esta, digamos, como de lana, y que con el Vale. secador haces algo, ¿no? No con rasta, con placas, ¿eh? Estamos No, hablando de bueno, placas. cuando te Si viene está un perro y que no te emplacado pasa y la no pasa máquina. la cuchilla y no te queda otra que pasar la cuchilla, pues muchas veces ayuda a mojar, primero a bañar ese perro y después pasar con el expulsador, más que un secador sería una Un peluquería, un expulsador. expulsador, y entonces conseguiremos que esa placa suba un poco, aumente un poco la distancia entre la piel y la placa y ahí podríamos pasar La máquina. la maquinita. Sí. Vale. Pero lo ideal sería no llegar a este punto de tener que pasar la máquina. Bueno, porque además es que hay personas, es más, yo tengo algún vídeo de esto, de que les has tenido que pasarlas a 3 milímetros porque no había otra Claro. que pasara. Entonces, es verdad que expulsando, haciendo el expulsador, abres y deshaces un poco la rasta, ¿no? Pero en el caso que lo vas a tapar, te da igual, ¿no? Bueno, lo que pasa es que una 3 milímetros, y más si hablamos de verano, es ya, estamos dejándolo a piel, después se nos puede quemar. Sí. Yo intento no pasar nunca una 3, me puedo quedar con una 6 milímetros, como poco, pero sobre todo en estos casos intentemos separar lo más posible el nudo de la piel para pasar el número más grande de cuchilla. Sí. Lo ideal sería una 6 si hay algún problema. Después también deciros que en Blog Groomer en YouTube tenéis un vídeo que yo grabé, bueno, varios vídeos que grabé con Alejandro de cómo... Es algo muy serio, sí. se mete muy serio en los vídeos, no sé por qué. Sí. Bueno, porque es que tiene que coger más práctica. Vale, y será algo feo además también. Yo sé más mono, va, venga. Pues esto, que sales en varios vídeos enseñando cómo él va abriendo y va sacando pues esta lanita y va creando como unas coletas, diría yo. Sí, para ir viendo por dónde vas. Exactamente, para no perderme. Es decir, o tú eres muy ordenado cuando separas el pelo, separas las rastitas, y yo como me pierdo, soy un poco desorganizado, lo que hago es voy poniendo coletas, voy haciendo coletitas, entonces separo un montoncito, pongo una coletita, separo otro montoncito, pongo otra coletita, si me tengo que ir al lavabo, me voy al lavabo, vuelvo. Si está en el lomo y quiero seguir por la pata, pues sigo por la pata y voy poniendo coletitas hasta que acaba con todo el cuerpo. Otra cosa que de hecho pregunta Dana Chuleta Josieneco. Dice, wow, lo he dicho de golpe. Este es un nombre con truco, ¿eh? ¿Cuál es la mejor tijera para cortar rastas? A ver, yo las que utilizo son las Satin Force de Artero. A mí es la que mejor me va. Y lo que hago, tengo un truquito, que es, hay un señor en Sevilla que se llama Fede, que me tunea las tijeras y me corta la punta. Porque yo como corto con los dedos, levanto las rastas con los dedos y corto, pues me lleva los nudillos. Entonces el hombre el Fede, lo que ha hecho las tijeras, tuneármelas, me quita casi un dedo de la punta y desde entonces la verdad se me ha vuelto a cortar. Fantástico, sí. Después yo he visto gente, voy a decir cosas extremas que he visto, tijeras de podar he visto. ¿Las has visto? Que hay gente que... Yo las he visto, no las he utilizado, entonces no puedo decir. No pero puedo opinar, lo importante al final es no coger filo de navaja, ¿no? Claro. Mejor, ¿cómo se llaman? Ahora me salen. Hay filo de navaja y el otro que es como... que tiene rayitas en el filo que no me acuerdo ahora. Pero no me sale a mí tampoco. Bueno, pues ya os validemos. Claro, eso es cuestión de doble filo, ¿no? Doble filo sí, pero es filo de navaja y el otro es microdentadas. Ahí. Sí, Las porque la microdentada coge mejor, sujeta mejor la rasta. Exacto. Entonces no os vais a pelear y no os va a ir y vais a cortar más recto. Y después, cuanto más anchas sean, yo también he visto que me va mejor, porque tenéis que hacer más presión. ¿Vale? Y después hay otra pregunta de Sandro Lavarez que dice, espérate que esta es larga, ¿eh? Gracias por los enseñamientos. Me gustaría preguntar si hay necesidad de hacer condicionamiento en la rasta para los cuidados semanales. Gracias. Condicionamiento. Bueno, él lo que hace... Que si preparas algo, vale. Sí. Bueno, yo lo que hago es, como enseño a los clientes a que en casa
separen las rastas y la cuiden, lo que les hago es que utilicen un acondicionador, como el que aconsejo siempre es el acondicionador de MD10, que lo que ayuda es a fijar un poco que la lanita se pegue al pelo primario y endurezca un poquito la rasta. Pues la deja un poquito hidratada y la endurece. Es lo que aconsejo. Y a ser posible todas las semanas trabajar un poquito, ¿eh? O trabajas cada día 10 minutos o trabajas el fin de semana media horita, o si no, pues me lo traes todos los meses a la pelu. Otra cosa que yo creo que también por las preguntas que hay, igual no hemos precisado suficiente, es que cuando hace la rasta y la abre, él lo que hace es, hace así. O sea, lo que hace es crear, como poner este pelito secundario más Vale, cerca, ¿no? dependerá del tipo de pelo. Es decir, hay lana, hay pelo secundario que cuando nace es muy encargolado, Ah, sí, se encargola mucho, se que se riza riza mucho, mucho ¿vale? encima del otro Entonces pelo. se riza demasiado. Y hay otros pelos que no se rizan tanto y crecen más hacia arriba. Cuanto más crezca hacia arriba el pelo secundario, la lana, más tardará en engancharse. La idea es que se enganche Antes. abajo. Yo lo que hago es, como primera opción, separar y texturizar para que esa lanita ya se vaya pegando. Y luego en otros casos también lo que hago es ayudo a ese rizo a que se vaya pegando. Sí, lo puedes ir haciendo con los dedos. Esto es más un trabajo en casa, ya que en la pelu, porque en la pelu al final en 2 horas lo que haces es vas abriendo, lo lavas, vas abriendo y vas haciendo un mantenimiento y una preparación. Pero lo ideal es que en casa el propietario pues lo vaya viendo. Bueno, Lo que hacemos, de hecho, casi todos los que nos dedicamos al perro de aguas, enseñamos al propietario a trabajar en casa, porque a mí tampoco me interesa que me vengan cada 15 días, si es que hay tantos perros de agua que lo que yo hago es les enseño a trabajar, luego que vayan viniendo al mantenimiento y y ya es que, está. ¿por qué abre? O sea, porque otra cosa que es importante saber, porque el perro de rastas, a ver, hay gente que dice, bueno, si ya tiene placa es un perro que está acostumbrado, pero ¿por qué se hacen los rizos realmente? Para que respire la piel, ¿no? Pues Entiendo. que se hacen las O rastas. sea, porque una placa, o sea, toda esta Sí, lanita, si no sí. hiciéramos esto, la piel no respiraría. O sea, en el No, claro, momento, es que la función del pelo secundario es proteger del frío, de la humedad y del agua, ¿vale? Por lo tanto, por esto cuando nace, se directamente hace una placa, ¿vale? Esto sería el pelo y se empieza a hacer así. A la que está largo, eso es una placa que no deja respirar, porque su función es no dejar pasar ni el frío, ni la humedad, ni el agua. Por lo tanto, si tú no mantienes esto y lo separas, pues al final el pelo está pegado y sin poder respirar. Por lo tanto, necesitamos abrirlo. La mejor opción para abrirlo, a mi entender, es pues enrastando. Primero, porque es lo que menos va a costar mantener en casa y lo que menos trabajo va a dar también en la peluquería. En la peluquería lo enrastas, una vez que está enrastado, ya está. Pero ya no tienes que estar preocupándote que se ha emplacado, que tiene nudos, que no sé qué hacer con él, que por favor sálvamelo, no me lo rapes y cositas de estas. Caninos Kuchurumi dice, ¿a cuántos centímetros o milímetros la piel es conveniente empezar la rasta? Es que depende del perro. Es decir, hay perros, lo que os he explicado de la lana. Si el perro, la lana cuando se empieza a rizar muy pegada a la piel, pues la rasta empieza muy pegada a la piel. Hay lana que no es tan rizada, que es más recta, y que a veces se empieza a rizar al 1,5 cm, a los 2 cm. Por lo tanto, esa rasta empezará aquí arriba, no empezará aquí. Lo ideal sería que la rasta cuanto más pegada a la piel, mejor. Pero claro, manda el rizo del perro. Esto no lo decimos nosotros. Ayudamos un poco, pero no lo decimos nosotros. Yo tengo perros que tienen una rasta perfecta casi desde la piel, que da gusto, y otros pues que tardan casi 2 centímetros en enrastar. Esto ¿Y qué decide el haces perro. cuando no te cuesta enrastar hacia abajo? ¿Lo dejas así más sin enrastar la parte de abajo? ¿No cae? O sea, No, porque si no enrasta aquí, pero enrasta aquí. A vale. partir de aquí ya es una rasta. Entonces ya aguanta, ¿no? La Claro, rasta. sí. Por esto no cortamos, ¿eh? Cuando le cuesta enrastar mucho, hasta que no hemos enrastado, no cortamos, ¿vale? Para que mantenga esa Para que se rastita. mantenga esa rasta, sí.
sí, sí. Dice Di Sousa que hablas muy bien, que a ver Oh, qué día te conoce. gracias. Tú no te preocupes, Di, que yo sé que vas Mm, a venir a Barcelona. El día que muy bien, vengas, como él vive cerca mío, claro. te lo traigo a casa. Y Suso, estás invitado a casa si quieres, ¿eh? Así que no te Mm, preocupes mm. ya lo organizamos esto. Ah, hola Lidia, guapísimos, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? guapa. Ah, y dicen que gracias por nuestras respuestas. Después también hay otra cosa que yo creo que es importante decir, y sobre todo porque empezamos en la época de que hace calor, de que Mm, queremos reparar a los perros y todas estas cosas, y es el hecho de por qué no se debe dejar a un perro con nudos por todas partes, ¿no? O sea, porque él un poco ya lo ha dicho antes, ¿no? Los perros con con mucho nudo debajo, o sea, en esta parte de la anilla, no se puede secar bien. ¿Y qué pasa si no secas bien, digamos, la parte que toca con la piel? pues que humedad. Y que ¿Y que hay humedad, humedad? ¿Qué quiere decir? debajo hay olor, hay hongos, hay dermatitis, dermatitis húmeda súper típico en la zona de Cataluña, perros que no han secado bien en verano con dermatitis húmeda, muchísimos. El verano pasado además con la calor que hizo, cantidad de perros que estaban todo el día en la piscina, todo el día en la playa, semana, semana y media, te llaman, oye, tiene costritas, no sé qué le ha pasado, estas costritas al final dermatitis húmeda. ¿Por qué? Porque no secan bien. Mm, Entonces, ¿qué necesitamos? Que esa piel esté súper bien abierta. mm. Mantenimiento, mantenimiento, mantenimiento. El perro de agua es un perro que hay que mantenerlo. Es muy bonito, pero hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. También es verdad que no solo el perro de aguas, o sea, también, por Bueno, ejemplo, todos, claro. Sí. esto, que es un caniche, también es un No me perro de digas, aguas. hostia, esto es un caniche. Sí, Coño. por cierto, Di Sousa, te presento a Di. Tenéis el mismo nombre. ¿Eh? Te va a gustar. También la vas a conocer cuando vengas. Es mi niña mimada. Bueno, total, que la cuestión es que no es bueno dejar ese nido de hongos en todas partes. Sobre todo, me gustaría que pensarais en que este perro después va a subir a vuestro sofá, Y con a lo vuestra cual, cama, sí. exacto, y a ¿Cuántos vuestra suben a la cama. cama? Todos. Entonces, por favor, digamos que hacerlo por ellos, pero si no lo hacéis por ellos, hacedlo por vosotros, ¿vale? También. Y os diría que este vídeo va a quedar grabado. Es más, tengo una sorpresita. He empezado a trabajar con un sistema de podcast. Porque Alejandro ha venido y me ha contado lo primero. Yo te Mm. escucho en sistema de podcast, o sea, me escucha pero no ve el vídeo. Tenéis todos los vídeos subidos en YouTube, ¿vale? O sea, podéis verlos todos desde el inicio, las entrevistas que he hecho están en YouTube. Podéis verlas y oírlas, o solo oírlas, como vosotros queráis, como Alejandro, y a partir de nada los vais a tener en formato de podcast, ¿vale? Entonces, todos los vídeos, así que incluso los que no veis, están en YouTube. Si os suscribís en YouTube, cada vez que se sube una entrevista, ya sea en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, en todas las redes, que siempre me llamo igual, Blog Groomer, ¿vale? Todas después No, se no suben quiere a conmigo. YouTube. Sí, sí que Sí. quiere. Es que tenemos aquí a dos perritos de agua pequeños. Bueno, Alejandro es un crack. Hace años que lo conozco, Tisousa. Mm. Sí. Bueno, pero por lo que me dices, nos habéis conocido, Sí, ¿no? tanto, sí, Sí, está mintiendo. hasta mintiendo Sí. vilmente. Di, Está en mi delante casa y de todo, Di. Ah, sí. Sí, ves. sí. Anda, que. Y yo me gustaría también hablar un poco de. Pues en YouTube simplemente pones Blog Groomer, te vas a YouTube, pones Blog Groomer, Bloggroomer, ¿vale? Tal cual lo ves aquí y me encuentras. Te suscribes y todos los vídeos, ya os digo, en Instagram queda lo de Instagram, en YouTube lo de YouTube, en TikTok lo de TikTok, ¿vale? Pero todo lo subo a YouTube. Así que si lo sigues en YouTube, todo lo que haga lo vas a ver, ¿vale? Entonces, me gustaría seguir hablando un poco del perro de aguas, ¿vale? Porque es una raza que la conocemos poco, es española, pero muy poco la conocemos. Y tú una vez me comentaste, cuando nos conocimos, si no recuerdo mal, que los perros de agua no todos tienen el mismo tipo de rizo. Y va en función, si no recuerdo mal, me contaste de las zonas o de... Bueno, depende del ecotipo. Mm. Tienen más rizo, menos rizo, ¿Pero qué tienen es más eso del densidad. ecotipo? El ecotipo depende de la zona de donde ha vivido el perro, ¿vale? El perro lo seleccionaban para una serie de funciones. Es decir, por ejemplo, en el norte, el ecotipo norteño,
que muchos de ellos estaban en el mar, iban con los barcos, con los pescadores, buscaban unos perros con mantos claros, porque si no en el mar un perro negro, no, si se zambullía no lo veían, pues buscaban perros con el manto claro y con mucha densidad de pelo. ¿Por qué? Porque el Cantábrico, pues cojones, hace frío. Entonces necesitábamos que hubiera mucha lana, que fuera muy denso, ¿vale? Por ejemplo, ese tipo de perro le cuesta muchísimo enrastar, porque hay un exceso de lana brutal y cuesta mucho enrastar, ¿vale? Luego estaban el ecotipo marismeño, que es un perro que estaban en zonas de lagos y en las marismas, y fueron seleccionando perros que tuvieran la lana que no se enroscara mucho, que fuera una lana muy recta, ¿vale? Por esto es un perro que no hace mucho nudo y que enrasta solo y que se seca enseguida, o sea, él se sacude y el perro ya, el agua escurre y se seca, es una maravilla, Vale. ¿vale? Y luego está lo diré, el norteño, el marismeño y el serrano. Y el serrano es un perro más grande, también con un pelo denso, pero no es tan denso como los norteños. Y sí que es verdad que suelen ser oscuritos o acollarados, ¿eh? Marroncito con su collarcito blanco y tal, ¿vale? Igualmente, esto es para que hagáis una idea, porque al final los ecotipos hoy día están mezclados, porque hoy día no se eligen los perros por su función, sino que están en nuestras casas. Entonces yo compro un perro en el norte, me lo llevo al sur, lo cruzo con un criador del sur y al final, a mí cuando me vienen, oye, ¿y mi perro qué ecotipo es? Pues cojones, no lo sé. Claro, es difícil de decir, ¿no? Sí. Es Pues como... es blanco, pero enrasca solo, yo qué sé, ¿no? Bueno, eso es lo que se dedica a la gente que cría esta Mm. raza, que debería, pues, bueno, lo que estaría bien es que siguiera esos psicotipos, ¿no? De alguna manera, o sea, o no, no Mm, lo ves así. No sé qué decirte. Sí. A ver, sí que es verdad que hace años, en función de su funcionalidad, pues serían muchos ecotipos. Hoy día, pues es que si hay un perro serrano, pero es un campeón de España y es un pedazo perro, y lo quieres cruzar con un marismeño porque tiene un pelo espectacular, Ya, pues ya, yo no voy a entrar en la discusión. Al claro. final, es un tema de criadores. Los criadores Ah, los son los que criadores son deciden los al que mandan. final. No, al final los criadores son los que van mejorando la raza y los que deciden qué cruces hacen y qué es lo mejor para ellos. Yo, para mí, pues cuanto mejor calidad de pelo, mejor. Claro. A ver, yo lo que os diría es que al final debéis conocer las razas de perro, ¿vale? Porque me gustaría también que le habláramos otra cosa, porque una de las cosas que yo quiero hacer, porque le tengo, o sea, a mí me encantan los perros y me encantaría que todo el mundo tuviera uno, porque me aportan un montón de cosas, ¿vale? Pero la realidad es que cada perro tiene su carácter y tiene, se adapta o no a cómo eres tú, ¿no? Entonces me gustaría un poco que tú, si puedes, nos ¿Mm? explicaras un poco cómo son los perros de agua, como perros en casa. O sea, cómo es su carácter. Ah, a ver, aquí hay de todo. Hay perritos de agua. Para mí es el mejor perro que hay, ¿vale? Yo tuve una perrita de agua a 16 años. Ahora tengo dos caniches. Me he cambiado a otra raza. Pero como mi trunfa, no, yo no hay ningún otro perro. Son diferentes. La manera como te miran, la manera como conectan contigo, para mí es un perro muy especial. Ah, Pero ¿cómo son? O sea, por ejemplo, son perros muy duros con los otros perros, son perros muy independientes, son perros que Son perros necesitan que mucho están siempre ejercicio. contigo, están siempre pendientes del amo, conectan mucho con el amo, sirven para hacer agility, para un montón de actividades. Es un perro muy activo que necesita ejercicio, ¿vale? O sea, No que es una un persona que perro... no le guste salir y hacer actividades, sino que esté más bien en casa, Bueno, mejor olvídate. pero de hecho es que cualquier perro de tamaño medio necesita ejercicio. Es que al final o cogemos un perro hecho para estar en casa o la mayoría de las razas necesitan actividad. Es que los perros en casa sufren porque están solos y se aburren. Mis perros, yo cuando no estoy los dejo en la terraza, tengo una terraza de 90 metros y los dejo y ellos se han preocupado de que ningún pajarito pase por encima de la terraza. O sea, ellos han buscado su trabajo. Sin embargo, cuando estoy en casa y están conmigo en casa, se aburren y me miran a veces diciendo, ¿qué hacemos aquí? O
sea, los perros necesitan actividad. Por lo Sí. tanto, agility, aquello que se llama, aquellos que corren con el perro, que no me sale ahora, Ah, cross. canicross, Canicross. lo que sea, hay que hacer cosas con los perros. Bueno, es que esta es otra Mm, cosa. Si tú tienes un perro, te dedicas a pasearlo, dejarlo en casa e mm, irte, pues claro, igual no, claro. no deberías pensar en tener perro, ¿no? Pues No, sí, sí. porque además hay gente que los tiene y tampoco está con ellos. Yo Mm, os diría que lo importante al final cuando quieres una raza es que la conozcas antes de comprarla o adoptarla. Me da claro. igual que compras o que vendas. Yo siempre respeto todas las opciones, ¿vale? Porque no voy a tomar partido porque yo he tenido perros de compra y perros de adopción. Entonces, os diría que en cuanto al perro de aguas, es un perro, entiendo que es como los caniches, de recuperación de patos, de aves, de... Sí, bueno, de hecho los marismeños se dedicaban, sí, los tenían en las lagunas para cazar. Son perros pastores también, Mm, ¿eh? O sea que los serranos son perros pastores. mm. Y en el norte los llevaban en los barcos para cazar peces. O sea que al final sirve para todo. El perro de agua sirve para todo. Es un perro muy, muy polivalente. ¿Sabes por Salen los rebaños con las ovejas, con las cabras. Es que... ¿Sabes por qué lo decía? Porque al mm, final eso, cuando tú sabes, conoces bien a tu mm, perro, sabes, por ejemplo, cuando vas a comprar un juguete, ¿vale? Por ejemplo, los caniches son perros de aguas que recuperaban patos y cuando oyen un qui, 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 ¿sabes? De pato, ¿sabes? Ellos actúan, los ves así ya que están buscando, ¿vale? Son sonidos como innatos en ellos, entonces es importante que cuando vayas a tener un perro conozcas bueno, claro, si es un mil flores, pues no sabrás de dónde viene, ¿vale? Pero que conozcas un poco la historia para saber, pues, cómo jugar con ellos, qué es lo que les va a gustar hacer. Por ejemplo, yo con mis perras, mis caniches, yo si me tiro al agua me controlan, pero no saltan al agua, ¿vale? Hay perros, por ejemplo los golden, sí. que les encanta tirarse al agua. El dueño se Los tira al agua aguas, y sí, ahí que sí. va. Entonces es Mm, importante que todas las personas que veis, os voy a ir hablando de los perros y las razas de perros, no porque yo quiera que me compréis un perro u otro, me da igual que lo compréis o que lo adoptéis, pero antes de coger un animal debéis conocerlo todo lo posible para saber si se adaptará o no a vuestra vida, ¿vale? Porque esto es un contrato de 15, 20 años y no me vale que lo doy a otro, se va y tal. No, cuando coges, bueno, a ver, hay gente que vive así su vida también, sí, ¿no? sí, Que sí. coge a una pareja y al Mm, cabo de un día o de un mes, claro, o sea, que no harán con un perro, ¿no? Pero os diría que os metáis en ellos sabiendo lo que hacéis, ¿no? Entonces, por vale, eso quería que él explicara un poco cómo son, de cara a que vale, vosotros... vale. Cariñosos, y muy miedosos. El perro de agua es muy miedoso, hay que socializarlo muy bien, sobre todo desde pequeñitos, calle, 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 que escuchen ruidos, llevarlo al colegio, que vean críos, llevarlo al metro, al tren, ruidos de persianas, caballos, absolutamente de todo. Como no socialicéis de muy jóvenes, luego es un perro miedoso. Yo tuve mucha suerte porque mi perra era perfecta, era súper sociable, no se gusta de nada, se iba con cualquiera, pero sí, nos encontramos perros de agua muy, muy, muy miedosos, ¿eh? ¿Y en la peluquería, Sí. cómo te has encontrado perros un poco socializados de perro de agua? Sí, me he encontrado de todo. La mayoría, la verdad es que tengo suerte, ¿eh? La mayoría se porta bastante bien. Ah, Al final el perro de agua es un perro de trabajo, entonces aunque tengan miedo, tú los pones encima de la mesa y me miran y dicen, este cabrón de las barbas, ¿qué me quiere hacer? Y se quedan ahí quietos y se dejan hacer de todo, ¿vale? He tenido dos o tres que chillaban como, vamos, como locos, por no Mm. decir otra cosa, y al final se han ido acostumbrando poco a poco, como es un perro de trabajo, lo que decimos, igual el primer día chilla mucho porque está nervioso, el segundo día va bajando y sobre todo, pues es muy importante no estar cambiando de peluquería cada dos por tres, sino que el perro le manipule siempre a las mismas personas. Al final el perro se va acostumbrando. Yo tengo perros que al principio decía que no vuelvan, ojalá que no vuelvan, Mm. porque me desesperaban y ahora llegan los perritos, están ahí, se dejan hacer de todo, no chillan, están tranquilos y sí he tenido uno que me mordió, que me destrozó el dedo el año Ostras. pasado, la cabrona de la doña no me dijo nada
podía haber dicho, no, cuidado que mi perrita muerde, ¿eh? Pues sí, mordía y mordía bastante, ¿eh? Fuerte. Y me reventó el dedo, bueno, 2 días antes de Semana Santa, tuve una Semana Santa Fantástico. anticipada, pero bueno, salvo este, normalmente avisa, el perro de aguas, yo Vale. normalmente suelo avisar, sí. Tengo dos cosas aquí. Mm, Una, que es que me la has puesto a colación, porque de mm, hecho es un tema que iba a tratar. El tema de, bueno, ya sabéis que yo he hecho vídeos de, sí, ah, ponla ahí también, mira. De vídeos bueno, de cómo enseñar a los perros y tal, pero eso es una cosa que hablamos poco. Es cuando a veces las personas, que peluqueros, decimos que no a un perro porque sabemos que nos puede morder. Por ejemplo, él, ¿vale? ¿Por qué lo decimos? Porque a él le ha mordido aquí, en esta mm, parte del dedo, ¿vale? Pero lo lleva a morder por aquí o por claro, aquí y el problema es otro, le puede romper un tendón y sí, se sí, puede sí, quedar de sí. por vida sin trabajar. Entonces a Mm. veces es mejor decir no a un trabajo que lamentarlo. Claro, yo esto lo tengo muy claro. Yo si voy al barbero a hacerme la barba y me empieza a mover, el barbero dirá, oye, mira, chaval, vete a casa. Entonces, un perro agresivo, ah, ¿y quién dice que tenemos que hacerlo? No sé dónde lo pone. Por lo tanto, si ves que hay unos mínimos y tú lo puedes hacer, bien, pero ¿por qué tenemos que arriesgarnos al final? Si es que Sí. nadie nos lo paga. Entonces, pues bueno, hablaremos con el cliente, miraremos si se puede solucionar, pero si no se puede, yo me he encontrado clientes que me han dicho, no, le pones un bozal, le atas del cuello, le atas de Sí, ya. atrás y Sí, ya. tiras. Y yo he dicho, mira, No. yo no voy a torturar a tu perro, me Exacto. lo llevas a un sitio, que lo duerman y que lo anestesien O, un poquito, o o, o, necesidades especiales, que hay peluqueros claro, que tratan necesidades claro, especiales. o lo llevas a un etólogo, ¿eh? Que también es una opción. O sea, mira, yo tengo una lista de etólogos que cuando viene un perrito así, digo, mira, llévalo aquí, habla con ellos, a ver si puedes conseguir que el perro se adapte, ¿vale? Que no lo quieren llevar al etólogo, también yo he tenido perros que lo que hemos hecho ha sido, han ido viniendo poco a poco, el primer día han estado conmigo 10 minutitos allí en la peluquería, ni los he tocado, han estado allí conmigo, el segundo día he intentado tocarlo, el tercer día lo he conseguido poner encima de la mesa, es decir, adaptación, ¿vale? Mm. Evidentemente, esa adaptación pues la tienes que cobrar. Hay clientes que dicen, uy, no, no, yo no quiero pagar esto, vale, pues el problema es tuyo, pues Solucionarlo de otra lo manera. solucionas tú, pero si no, también, cuando el cliente quiere, pues yo también puedo entrar en esto, decir, bueno, vamos a ir poco a poco y hasta conseguir hacerlo al perro. La verdad es que luego es muy, muy agradecido, es decir, un perro que no se dejaba tocar y ahora lo puedo hacer, lo puedo enrastar, se pasa 2 horitas encima de la mesa, bueno, sí, genial, sí, sí. Ujú. Bueno, hay un peluquero canino que Ujú, te ha dicho una cosa que es espera que lo estoy buscando porque se ha ido un poco para arriba y no lo tengo, y dice, en la peluquería no me gusta el carácter de los PDA. Me gustaría saber cuál mm. es el carácter que quieres decir, pero ¿tú crees que sabes lo que quiere decir? Bueno, es que es lo que decimos, el perro de aguas es un perro un poco especial. Al final tienes que aprender a tratarlos. Yo siempre he dicho que yo tengo mucha suerte porque salvo algún caso así muy especial, se portan bien. El perro se queda encima de la mesa y se suelen quedar quietos. Yo no le veo mucho más problema. También es verdad que soy un amante de la raza, ¿eh? De hecho, es que he Claro. decidido quedarme solo y hacer solo perros de aguas. Por lo tanto, es porque me gustan mucho. Pero sí que hay algún caso que dices, madre de Dios, ¿por qué me he metido en esto? Pero el resto no Pero tengo cuéntales, ¿cuánto problemas. tardas en secar un perro de aguas? Porque también hay una técnica para secar el perro de Claro, aguas, ¿verdad? Porque no coges el sí. expulsador y Mm. pim pam. Bueno, también depende un poco de la densidad del pelo, si tiene más densidad o menos, pero bueno, normalmente de una sesión que son 2 horas, lo que yo tardo en coger un perro desde que lo recepciono a que lo lavo, lo seco y lo corto y lo entrego, que han pasado 2 horas, 2 horas y cuarto, el tiempo secado suele ser 1 hora y cuarto más o menos, sí, es lo que más tardo en secarlo. Lo que pasa es que aprovecho, lo voy secando mientras lo voy abriendo las rastitas y así aprovecho, pero sí, es 1 hora y cuarto más o menos. Sí. Y Mm. la pregunta es, ¿cómo sabe Mm. que está seco? Hombre, tocándolo, tú lo vas Tocándolo. tocando y lo notas, claro, es que ya tenemos, los peluqueros tenemos un detector aquí en las yemas de los dedos
Y entonces cuando Pero tú tocas... este dedo lo tienes mal. Sí, bueno, que me mordió la muñeca también, ¿eh? Aquí me marcó, Ostras, sí sí, sí, tiene... sí. Bueno, no lo veis y no creo que se vea, Sí, pero sí. aquí tiene... Me marcó, me esto. reventó la yema del dedo, pero me mordió aquí la muñeca. Si Sí, sí. es que fue interesante. Ya Porque veo, el ya. perro se me escapó, fui a cogerlo, me mordió y hice así para atrás y me caí encima de él. Y entonces, y bueno, me hizo aquí un destrozo. En Tremendo. fin, A ver, Caminos Cuchurrumi dice en pero Argentina. oye, pero ¿qué gente es esta? ¿Qué nombres tienen tan raros? Sí, bueno, está Argentina esta Caninos chica. Kutsurumi. Sí, Vale, dice, en venga. Argentina compran perritos según lo que esté de moda. Hubo épocas de siberiano. Hoy en Buenos Aires lamentablemente está de moda cuando descubren que no era lo que buscaban, lo abandonan y lo echan. Sí, pasa en todos los Ya, países, sí, sí, pasa en desgraciadamente. todos los Fuera sitios. porque pierde pelo y terminan enfermos y se enojan porque no se los queremos pelar. Bueno, es que a ver, esa es la cuestión. Yo siempre digo una cosa, yo no sé si tú lo dices, pero cuando Mm, alguien me dice, quiero pelar a mi perro, le digo, yo solo pelo plátanos. claro, Porque eres pelaperros o estilista canino. Esta es otra. claro, Porque es muy diferente un pelaperros a un estilista canino. Yo no sé si los que estáis aquí entendéis la diferencia. Si no lo veis, nos lo decís y os explicamos el claro, que queremos decir, ¿vale? Pero eso es sí. súper Bueno, eso está importante. muy claro. Es decir, yo paso a la máquina, hay perros a los que le paso a la máquina cuando no queda otra, cuando ha habido un problema. Es decir, me viene el perro que ha tenido una alopecia, tiene una dermatitis, tiene el pelo estropeado, no consigo hacerle rastas o tiene sensibilidad a la tracción y no puedes enrastarlo y hay que pasarle en la máquina o hay muchos nudos y no le puedes pasar la tijera, no puedes hacer aquello, pues bueno, no me queda otra. Es un cliente habitual, pues en ese momento sí que le pasaría a máquina. Pero por norma, el típico cliente que me viene una vez al año a que le rape el perro, yo opta por decirle que no, que se vaya a otro sitio. Porque al final ese trabajo lo ve alguien y es un trabajo que he hecho yo y no me apetece hacer ese tipo de trabajos, la Mm. verdad. Porque has dicho una cosa Mm, que la alopecia por fricción. mm, El otro día vi un vídeo de esto. mm. ¿Puede crear una alopecia la fricción de los nudos? No os he dicho alopecia, me refería a que dermatitis Sí, por tracción. ¿Eh? dermatitis Yo, por yo sí que tracción. me he encontrado que había perros que empezaban a rastarlos y Sí, veía que la piel se les ponía roja, ¿vale? vale. Y que el perro como que se quejaba un poco. Entonces yo ahí lo que hago es parar y mandar a ese perro al dermatólogo, ¿vale? Y el diagnóstico ha sido esto, dermatitis por tracción. Son perros que no soportan la tracción ni cuando tienen un nudo que se lo intentes deshacer, ni que intentes hacerle rastas, ¿eh? Enseguida se le pone rojo. ¿Eh? Es, por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo, no sé qué coño tengo en la piel, que si me pica, me empiezo a rascar la barba, me paso después 3 días rascándome, se me Sí, pone roja. Pues hay perros que les pasa lo mismo, que tienen la piel muy sensible y no soportan que estés trabajando ahí con el pelo. Entonces, ese tipo de perros, ¿qué hago yo? Pues cortito a tijera, visita todos los meses y todos los meses lo corto muy muy cortito para que no llegue a hacer nudos y ya ya está, está. sí. Pero pasa es dermatitis, ¿eh? No, Es no, derma. no, no alopecia. Vale. Yo alopecias lo he encontrado, sí que hay algún caso de alopecia, pero Pero no por no por tracción, tracción. ¿eh? Ujú. Yo no he visto. Vale, vale. Entonces, Caninos Chumichurri dice, los siberianos dejaron de existir en Buenos Aires, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que tenían que hacer mantenimiento al manto, comían mucho. Ah, bueno, sí, esa también es Mm. otra. Eh, ¿Dónde habéis estudiado? Yo he estudiado, bueno, es que depende de lo que quieras de estudios, pero, o sea, yo mi formación básica la hice con Carol Buiza y Rocha Piña, y tú una Mm. formación, Pues puedes mira, hacer lista. yo puedo hacer lista. Yo trabajé en una empresa de seguridad hasta los 50 años, desde los 23 hasta los 50. Va, ahora voy a explicar un poco mi Va, vida. espera, espera, Entonces, que me a hace... los 50 años, no sé si fue la crisis de los 50, decidí que no quería seguir en la empresa de seguridad. Y me marché a Perú, al Machu Picchu, estuve en el Machu Picchu 2 días, a ver si me llegaba la inspiración, ¿vale? Y volví a Barcelona que nada, no había nada de inspiración, no sabía qué carajo hacer con mi vida. Y entonces yo tenía un perrito de aguas que me lo arreglaba yo y decidí un día, pues mira, voy a hacer de peluquero. Entonces estudié con María Jesús Gallardo, estudié con Cristian Castell, he estado estudiando con Luis Arroyo,
con Nicolás Herrero, y después en Perro de Aguas, pues mi teacher, mi sensei, Cristina Ardisana, que para mí es mi sensei, para mí es la referencia en Perros de Aguas en España, es la que, digamos, provocó un poco este movimiento que hubo de todo el mundo quería aprender perros de agua, todo el mundo quería hacerlos y tal. Ahora ya hay mucha más gente, pero de primeras éramos muy pocos los que hacíamos perros de aguas y para mí sigue siendo, vamos, mi referencia. De hecho, el mes que viene nos vamos todos, unos cuantos alumnos suyos, a Pamplona, nos juntamos allí. Hay un evento que se llama Locos por los PDAE, que lo hacemos cada año y lo organiza Cristina y solemos hacerlo cada año en una provincia diferente, en una ciudad diferente, y nos juntamos por 7, 8. El año pasado lo hizo Madrid y creo que éramos casi 20 personas. Y bueno, nos pasamos el día ahí friqueando, explicándonos cosas sobre cómo trabajar el perro de aguas y al día siguiente nos vamos todos de fiesta y ya está. Es bueno, fantástico. Pues ya me lo vas a contar, así les digo el día que es y si pueden ir, pues que vayan. No, porque es un evento privado solo para peluqueros que hemos estudiado con Cristina. Es una cosa íntima. Pero igual podemos hacer un directo mini. Bueno, pues podían mirar. Sí. Bueno, pues yo creo que más o menos ya lo hemos hablado todo. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde se puede hacer entonces? ¿Quieres aprender más sobre perro de agua? Cursos de perro de aguas. ¿Dónde le dirías de ir a hacer cursos de perro de aguas? Aquí en España, pues con Cristina, evidentemente, con mi sensei, Cristina Ardisana, la mejor peluquera que yo conozco de perros de aguas, en Madrid. Depende, si nos dices dónde eres, igual te podemos orientar, más o menos, no hace falta que me digas la calle ni nada, pero si me dices la ciudad, igual hay alguien cerca, ¿vale? Porque si estás en Madrid, Cristina, clarísimo. Claro. Si estás por Barcelona, pues tienes a Alejandro. Y después... Y si no te mueves, yo me muevo. Mira, Nicolás me pasé, fui un mes entero a estudiar con Nico. Y me gustó tanto que me quedé una semana más. Y dije, pues venga, otra semanita más. Con Cristina todos los años he ido a Madrid a aprender con ella. Hace poco estaba hablando con Mary Betty, que está en las Canarias. Y digo, pues me voy a las Canarias a estar una semana con ella. Al final, pues formación y diversión, hay que hacer un poco de todo. Bueno, es lo que decía el otro día en un vídeo, que no sé si lo habéis visto, pero lo decía, yo he hecho 2 cursos, hice el de Caro y el del Ruth, y después he hecho un montón de cursos, que es para mí imposible decir todos los cursos que he hecho y traducido, porque también he traducido a mucha gente, que el curso es como si lo hubiera hecho sin hacerlo, porque no tengo diploma, tengo diploma de traductora, ¿vale? Entonces, os diría que es terminar un curso básico, seguir con otro y ir haciendo un montón de cursos según la raza. Y luego seminarios. Yo ya lo he dicho con la gente con la que he hecho seminarios, pero el Daniel Fonseara, Eldi Sousa, pues un montón de gente que hay por ahí buenísima en España. O sea que, sí. Nada, yo os invito, si tenéis preguntas, que las hagáis ahora. Y si no, como ya sabéis, este vídeo va a quedar aquí en Instagram, podéis seguir comentando. Después lo voy a colgar. Seguirme también a mí. Oye, que yo quiero Exacto, no sé para qué sirven los seguidores, pero seguirme. Alejandro _Cenizo_Grumer. Yo ahora lo pondré abajo. Nunca he hecho ningún curso, ni siquiera de introducción, pero sé que es súper importante. Pues sí, Vianto 99. Te diría que es muy importante y que nosotros, bueno, yo siempre estoy colgando cursos de gente que conozco personalmente. Os diría que es súper importante que lo hagáis, porque se aprende mucho de los compañeros trabajando, se aprende un montón de ver a los demás trabajar. Entonces yo siempre os presento competiciones, os presento cursos que podéis hacer, todos los eventos que hay, porque realmente, aunque no lo paguéis igual, porque si vais a una competición, pues igual no podéis pagarlo, porque también es un presupuesto, esta es otra, es un presupuesto todas estas clases, entonces a veces no tienes ese dinero, ¿vale? Entonces, pero os diría, perdón, acabo de leer esto de echamos de menos al pitufo. Es que Alejandro en su feed siempre cuelga pitufos, es conocido por poner en sus fotos pitufos.
Y al monstruo de las galletas, Me ¿verdad? gusto las galletas de manera eventual porque tengo uno de los pitufos lavándose Ah, vale. y entonces pues he puesto al monstruito de las galletas, pero sí, Yo pensaba que te es estabas mi, cambiando ya no, de... no, no, no. Es, en vez de poner mi logo, que es, igualmente mi logo me gusta mucho, es muy bonito, es una A y una C y luego pone abajo Alejandro Lorenzo Grumer. Y unos ricitos en azul y rojo, muy guapo. Pero luego en vez de poner el logo cada día dije voy a hacer algo diferente y como colecciono pitufos y tengo casi 200 pitufos en mi casa, pues decidí poner un pitufito en todas mis fotos, sí, sí, sí. Caminos Mm, Chumichurri se llama Alejandro Cenizo. Si lo mm, buscas lo encontrarás sin ningún tipo de sí, problema. Es muy fácil encontrarlo y aparte él habitualmente siempre hace cosas, ha hecho cosas conmigo, así que yo sí. siempre pongo lo etiqueto. De hecho, cuando Mm, termine esto lo voy a etiquetar, con lo cual os lo pondré abajo, ¿vale? Y así podéis seguirle también porque vale mucho la pena. Y aparte que él va haciendo cosas y si tenéis dudas y tal, pues mm. se lo decís, me Me lo decís. preguntáis, sí, o a preguntáis a ella, Exacto. sí, sí, sin Y problema. yo que nada, que lo tengo al lado, Mm, yo me voy a su casa mm, así pim pam y que me lo enseñe y ya está. mm. Con Di Sousa, ya Di, cuando tenemos te vengas. aquí una quedada. Tenemos el pitufo Mm, gruñón que hoy le ha cocinado. sí, está por ahí escondido, sí, Está sí, sí. escondido por ahí. Mm, Y ya ha dicho que va a enseñarte y hacerte hacer deporte. No digo más, mm. porque si no igual me vas a decir algo. Pero bueno, yo creo que lo dejamos aquí, Vale, ¿no? ¿Te genial, parece? sí, sí. Chicos, gracias a todos por estar ahí y espero veros pronto en el próximo directo. Bye, Besito. bye. Gracias Adiós, Alejandro adiós, por a ti. todo. Venga, hasta Chao. Hasta luego. luego. Uy, se me ha caído el perro. Hala, Vale, venga. a ver, vamos a ver esto. Vale. Vale. Yo me voy